Buenos días, ¿cómo están? Hola, profesora, buen día. Profesora, buenos días. Buenos días, qué gusto verlos. Bien, son 45. Bien, vamos a comenzar. ¿Recuerdan que estuvimos viendo la semana pasada? Vimos antecedentes históricos, Sócrates, Platón y Aristóteles. Muy bien, exacto. En la plataforma les dejé una actividad que va a ser parte de su evaluación. Recuerden que a lo largo del cuatrimestre tenemos 3 evaluaciones, entonces vamos a dejar la primera para que lo contemplen y van a tener toda esta semana para hacerlo. Y tiene que ver con lo que vimos la semana pasada, los antecedentes históricos en cuanto a la parte filosófica. El día de hoy vamos a ver acerca de antecedentes históricos, pero ya hacia la etapa moderna. Voy a compartirles la presentación. Y les había comentado el nombre de 2 de estos precursores, ¿recuerdan? Para que más o menos ustedes investigaran un poquito acerca de ellos. Antes de que participen, vamos a comentar esta transición de la Edad Media hacia el mundo moderno. Bien, Ana Rebeca, ¿me ayudas con la lectura del primer párrafo, por favor? Sí, profesora. Dice, para la Edad Media, el pensamiento de los sabios respecto al ámbito educativo estaba determinado por la importancia de la figura religiosa, Cristo, en cada modelo y paradigma de la vida humana. Por ejemplo, Santo Tomás y San Agustín, que admiten que Dios es el verdadero maestro que enseña dentro de nuestra alma, aunque subrayan la necesidad de una ayuda exterior. Gracias. Bien, entonces aquí destaca más en la Edad Media la figura religiosa. ¿Por qué se consideraba importante esta parte? ¿Por qué creen? A ver, Ana, ¿Puede, ahorita profesora, después. puede repetir de nuevo la pregunta, por favor? Sí, ¿por qué consideraban importante en esta época la parte religiosa? Ana, adelante. Así, porque sí, como hemos visto, la iglesia tenía mucha importancia en la educación, o eran como los que ellos empezaban a tomar la delantera en educar a las personas, pero también lo hacían mediante el adoctrinamiento. Así es. Y además, el pensamiento de los sabios mencionaba que, pues, el único maestro que nos podía guiar era Dios, ¿no? Incluso aquí destacamos, por ejemplo, Santo Tomás y San Agustín mencionan que Dios es el verdadero maestro que enseña dentro de nuestra alma. Pamela, adelante. Yo creo que tiene que ver, a lo mejor también, como antes no existía como un método científico como tal, entonces los religiosos pues se lo atribuían todo a Dios, ¿no? El sol pues lo crea Dios, la naturaleza lo crea Dios, entonces, o sea, todo se lo se lo atribuían como a Dios y y ya después, pues fue cuando se fue descubriendo, ¿no? Que por decirlo así, todo tiene un proceso, el porqué del ciclo del agua, o sea, cosas así, ¿no? Creo yo. Exacto. Así es, muy bien, gracias Pamela. Dice Naye que era dice, porque era en lo que basaban sus creencias y sus conductas. Así es. Aunque había muchos sabios, filósofos que mencionaban ya esta parte,
como bien dice Pamela, a base de su experiencia, de lo que veían día a día, pues lo atribuían a un ser supremo. Ya después con el tiempo pues ya se fue hablando de leyes, teorías, en donde hay un método científico que comprueba científicamente el por qué hay un sol, por qué hay una luna, pero entonces todo era atribuido a Dios. Dice, finalmente el ser humano tenía una necesidad de creer, dice Naye. Sonny Garza dice, porque la iglesia era prácticamente la que dominaba en todos los aspectos. Así es. Arellano, adelante. Sí, muchas gracias, maestra. De hecho, también, si lo vemos ya en una parte social, pues era un medio de control, ¿no? Porque al final de cuentas, ¿qué quería? Pues decir, tengo un territorio, entonces aquí yo me tengo que establecer para que los demás me sigan y crean lo que yo estoy diciendo. Además, bueno, no, prácticamente sus dotaciones de control era, pues, la excomunión, por ejemplo, la Santa Inquisición, que en ese tiempo fue, híjole, algo muy detonante, pero que sí parte de ello, pues es esta estrecha conexión contra la iglesia y el poder civil prácticamente. Así es, va muy de la mano con lo que nos menciona Sonny, en donde la iglesia dominaba todo aspecto, la parte de territorio, la parte política, hasta incluso pues la parte familiar, ¿no? Tenía mucho que ver, mucha carga religiosa. Bien, ¿quién me ayuda con el siguiente párrafo de la diapositiva? Yo, Miss. Bien, adelante, Monse. Esta época representa un alto a los avances que se lograron en la antigüedad. Por otro lado, las condiciones de vida no eran igualitarias, y es así como se crean a lo largo del tiempo algunas condiciones sociales y culturales que permiten la abolición de esta época, dando como resultado un cambio en la concepción que se tenía sobre el hombre y el mundo. Asimismo, cambia el orden social y la economía, aspectos que habían estado regidos por la religión. Con ello surge el Renacimiento en el siglo XIV y XVI. A este periodo de tiempo se le consideró como el puente entre la era medieval y el mundo moderno. Así es, muchísimas gracias. Entonces, ya cuando empieza este cambio de época, hay ciertos avances en donde hay algunas aboliciones y cambios sociales, culturales, donde hay una igualdad más marcada en cuanto a la parte social y económica. Entonces, hay esta transición de la era medieval hacia el mundo moderno. Vamos a ir adentrándonos ahora con estos grandes precursores que tiene que ver con la orientación. Empezamos con Rodrigo Sánchez de Arevalo. ¿Alguien pudo investigar un poquito acerca de él? ¿No? Bueno, vamos a ir leyendo. Rodrigo Sánchez de Arevalo, él estuvo vigente de 1405 a 1470 y él publicó una obra llamada El espejo de la vida humana. Es una compilación con descripciones ocupacionales, información y sugerencias sobre la elección profesional, y afirma que orientar implica tener en cuenta que cada persona tiene un potencial para desarrollar el interés y que influye en el desarrollo de una profesión, y las buenas decisiones profesionales dependen de la información. ¿A quiénes recuerda un poquito esta parte? Lo del espejo de la vida humana. ¿A qué filósofo nos recuerda? Vamos a regresarnos un poquito. Yo creo que a Sócrates, ¿no, maestra? Porque pues él decía, conócete a ti mismo. Entonces, exacto, como mirarte en un espejo para analizar lo que eres, lo que quieres y a dónde quieres llegar. Exacto, muy bien. ¿Y qué es lo que destaca Rodrigo?
¿Qué nos destaca él? Que las personas tienen un potencial, ¿verdad? Y esto va a influir en su profesión y en las buenas decisiones que vaya a tomar para su vida. Bien, tomen sus notitas. ¿Dónde destacamos a Rodrigo? Rodrigo Sánchez de Arévalo. Arévalo. Bien, para que nosotros podamos ser buenos orientadores, también tenemos que tomar en cuenta este espejo en nuestra misma vida, para que nosotros podamos brindar esa seguridad a las personas que tenemos al frente, ¿verdad? Porque si ni nosotros mismos estamos seguros de nuestros potenciales, entonces, ¿cómo vamos a poder dirigir a otros? Y es muy común, ¿no es cierto que a veces le sucede que mucha gente te mira a ti como un espejo diferente al que te miras tú? Donde te dicen, es que la maestra es maravillosa, es muy alegre, muy sociable, ha tenido muy buenos resultados, y dices, ah, caray, ¿está hablando de mí? ¿No? A veces la gente te ve con otra forma en la que tú te miras. Entonces, hay que hacer esa inspección en nosotros mismos y ver de qué eres capaz. ¿Cuánto más puedes dar? Porque a lo mejor no te has atrevido a más. ¿Qué tal que tienes muy buenas ideas para desarrollar un proyecto al que nadie se le había ocurrido, pero tú traes esa idea y a veces por miedo al que no te salga, no lo haces? O a veces quieres ayudar a un alumno y dices, es que este material me va a servir muchísimo, pero luego dices, ay no, mejor das un pasito para atrás y dices, mejor no, porque qué tal que no me funciona. Y todo el trabajo que hago, pues no va a valer la pena. Entonces, para que nosotros podamos ser un buen orientador, tenemos que atrevernos también a vernos, a ver cuáles son esas capacidades y potencial que yo puedo también desempeñar y desarrollar. ¿Alguien quiere comentar algo importante acerca de este precursor? Vamos a pasar al siguiente. El siguiente se llama Juan Luis Vives. ¿Quién me ayuda con la lectura de esta pantalla? Yo, profesora. Sí. A ver, ¿quién me dijo yo? Nadie, yo no sé quién guste. A ver, ¿Yo? Perla, Okay. ajá. Por favor. Ok. Juan Luis Vives. Juan Luis Vives, 1492-1540. Trabaja desde un enfoque psicológico el aspecto educativo. Una de sus más grandes aportaciones fue incorporar a la ciencia de la educación. Propuso el método inductivo antes que naciera el método empírico de Bacum. En su obra de Tradendis Disciplinis, 1531, denota algunos elementos importantes para la orientación. Por ejemplo, la necesidad de investigar las aptitudes individuales de las personas para conducirlas a profesiones adecuadas, organizar temporalmente los hechos para poderlos memorizar mejor, poner énfasis en la práctica y el ejercicio para el aprendizaje. El interés es vital para el aprendizaje. El conocimiento práctico es fundamental para la excelencia moral. Ajustar la enseñanza a las diferencias individuales.
Los estudiantes deberían ser evaluados en relación a sus antecedentes y no en comparación con otros estudiantes. Ok, muchas gracias. Entonces, Juan Luis Vives empieza a incorporar la ciencia a la educación y nos habla del método empírico, perdón, sí, del método inductivo. ¿De qué nos habla el método inductivo? Bueno, que se obtienen conclusiones generales a partir de premisas particulares y pues basa en algunas etapas que son, bueno, son básicas, pero es la observación, experimentación y la comparación. Exacto, muy bien. Y el método empírico ya va un poquito más completo, ya es un ciclo más completo para llegar a una conclusión. Entonces, él nos dice que se tiene que investigar las aptitudes individuales de las personas para conducirlo a lo profesional. Entonces sí va más inductivo, ¿no? De lo menor a lo mayor. Investigar las aptitudes. ¿Qué es una aptitud? ¿Es una cualidad, profesora? Una cualidad. Es una habilidad. Son habilidades. Capacidad para hacer algo. También. Que seas apta para encajar en algo, ¿no? Para lograr un objetivo en concreto. Esas son las aptitudes. Entonces, vamos a investigar cuáles son las aptitudes individuales de las personas para conducirlas a su profesión. ¿Cómo puedo investigar esas aptitudes en el aula con mis alumnos? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo sé cuáles son las aptitudes sobresalientes de mis alumnos? A través de la observación, ¿no, profesora? Así es, a través de la observación. Tengo yo que hacer el diseño por medio de la observación y dinámica en juegos. Muy bien. Tengo que hacer una estructura para ver de qué manera aprenden mis alumnos y también con ello ver en dónde sobresalen más, ¿no? Si yo hago diferentes actividades a lo largo del día en donde le permite al niño mantenerse en movimiento, cantar, hacer actividades físicas, por lo menos ahí en esta actividad ya puedo ver quién la hace para cantar, quién la hace para los deportes, quién puede seguir instrucciones, quién ya organizó al grupito y puede ser un alumno líder, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy observadores cuando estamos frente a un aula. También nos dice Juan Luis Vives que tenemos que poner énfasis en la práctica y el ejercicio para el aprendizaje. Nos menciona que el interés es vital para el aprendizaje, el conocimiento práctico es fundamental para la excelencia moral. Entonces, es importante que yo les hable a mis alumnos de moral. Sí, sí es importante, porque también los niños aprenden, o bueno, más bien, nuestra currícula integra de manera transversal la educación en valores. Y esto incluye la parte moral. Nos dice Alfonso, por medio de un interés real en el aprendizaje de cada uno, las capacidades y diferencias de cada alumno. Así es, eso es muy importante. Tener un interés de cada niño, no solamente del que ya sobresale o del que te es más sencillo ir guiando, sino que aquí nos menciona el maestro Alfonso. Cada niño tiene una capacidad y todos son diferentes, entonces vamos a interesarnos por cada uno. Regresando a la parte moral. Sí,
nos compete hablar de moralidad dentro del aula. También nos dice Juan Luis que tenemos que ajustar la enseñanza a las diferencias individuales. Actualmente hablamos de una flexibilidad curricular, ¿no? ¿O cómo lo llaman ustedes? Cuando adaptamos el currículo para poder avanzar con cada uno de acuerdo a sus diferencias. Yo le llamo un acto de amor, maestra. Ah, qué bonito, muy bien, excelente. Un acto de amor, se hace con mucho amor. Así es. La semana pasada hablábamos por ahí de una situación, ¿no? Donde el maestro ya no podía con el niño y ya lo querían hasta dar de baja, ¿no? De un colegio. Entonces, ¿ustedes creen que el maestro ya hizo su adecuación curricular o su flexibilidad curricular? Inclusión, nos dice Pamela, tiene mucho que ver con la inclusión, la equidad también. Entonces, es importante no desesperarnos cuando un alumno nos está costando mucho, porque generalmente lo que ellos necesitan es amor, comprensión, atención, cuidado y sobre todo la guía que puedes darle como maestro. Entonces dice también que los estudiantes deberían ser evaluados en relación a sus antecedentes y no en comparación con los estudiantes. Y esto es muy cierto. Y esto también lo tenemos que orientar hacia los papás, porque es muy común. A mí me ha llegado y en las semanas muy recientes, una mami que me dice, es que mi hijo a la edad de mi hija ya leía. Y mi niña no lo ha logrado. Entonces, a ver, cada niño es diferente, cada niño tiene un proceso diferente. Tan solo su primer niño no se enfrentó a una pandemia, ¿no? Su primer niño no estuvo encerrado 2 o 3 años. Hubo un antecedente diferente. Entonces, ni papás pueden comparar entre hijos, mucho menos yo como maestra que tengo 20 y tantos alumnos, puedo comparar un niño con otro. Y esto es importante que lo analices. No puedo basar mi 10 en el alumno que sobresale. No puedo decir, todos tienen que llegar a este punto. Más bien tienes que analizar el avance que lleva cada niño de manera individual. Y los logros no los puedes demeritar. Los tienes que ir analizando, retroalimentando, ir guiando al niño y también a veces al padre. ¿Algún comentario más acerca de las aportaciones de Juan Luis Vives? ¿No? Vamos al siguiente. Ambos precursores que hemos analizado tocan temas muy, muy importantes que siguen vigentes actualmente. Vamos con Miguel de Montaigne. ¿Quién me ayuda con esta lámina? A ver, levanten su manita porque luego no sé quién me habla. A ver, Tabata, por favor. Miguel de Montaigne, 1533-1592. Percibe la importancia de una educación orientadora basada en el realismo de carácter social, donde se pretende formar el juicio práctico de los jóvenes. Si bien Montaigne manifiesta esta preocupación por el fin de lograr que aprendan a discernir y a elegir por sí mismos, lo cual es de una gran importancia para la orientación, puesto los estudiantes deben de fortalecer su juicio, como lo llama Montaigne, y saber elegir de entre toda la información que reciben de entre todas las profesiones que existen, y saber elegir de entre lo que daña y lo que no. Muy bien, muchas gracias. Miguel de Montaigne me recuerda a Montessori, ¿no creen?
yo lo empecé a leer y cuando estaba haciendo la lámina me recordaba un poquito a Montessori. ¿Por qué? Porque las actividades que hacemos o que se hace con el método Montessori, pues ayuda a que los niños tengan tengan habilidades y sean más competentes para una vida real. ¿Y qué nos dice Miguel Montaigne? Él enseña a formar un juicio práctico en donde aprendan a discernir y elegir a sí mismos. Veíamos que veíamos la primera sesión, ¿no? Que la edad que uno consideraba que ya podían empezar a elegir, pues ya era como a los 17, ¿no? Entre 15 y 17 años. Pero, ¿cómo vamos a hacer a un joven analítico, crítico, si no se les enseña desde la infancia? Se puede enseñar desde preescolar a que los niños sean críticos, analíticos, observadores. ¿Ustedes qué piensan? Sí, Sí, sí se puede. ¿De qué manera lo podemos lograr? yo me acabo de sorprender Ajá. porque en el grupo de preescolar 2, los niños pues llegaba yo y como que se ponían contentos y hacían mucho ruido y había quienes gritaban por gritar bien fuerte y yo pensaba que ellos no iban a entender algo tan complejo como lo que es el sistema auditivo. Entonces me arriesgué y les expliqué cómo estaba por dentro el oído, que era un caracolito, y que al momento de recibir ruidos muy fuertes, eso se rompía y se dejaba de escuchar. Y santo remedio, lo entendieron muy bien. Y hoy en día ellos ya no gritan tan fuerte. Sí se emocionan y sí se hacen sus gritos, pero ya no hacen el grito ese fuertote nada más por gritar, porque entendieron esta parte donde pudieran llegar a la sordera. Y quedé sorprendido de que a esa edad de 4 años entendieran también algo que yo pensaba que era para niños ya de primaria alta o secundaria. Muchas gracias. Sí, los niños de preescolar y de primaria baja te van a sorprender siempre. Hay niños, yo en época de pandemia daba clases en línea a niños de preescolar y un pequeñito levantó la mano y me dice, Miss, ¿me permite decir algo? Claro. Nos empezó a hablar de volcanes que ni yo sabía, ¿eh? Es que el magma, no, o sea, de verdad que dije, wow. Entonces, cuando se le brinda al niño la oportunidad de expresar, el niño sigue investigando y la siguiente semana me dice, Miss, ¿me permites otro espacio? Claro, y me empezó a hablar de los dinosaurios. Él dio una clase maravillosa, ¿no? Y al niño no le gustaba escuchar cuentos, pero sobresalí en la investigación. Entonces sí sorprenden mucho porque cuando algo les llama la atención, indagan, experimentan, observan y son capaces de sorprender. A ver, tenemos 2 manitas levantadas. A ver, Mariana, adelante, y luego Arellano. Gracias, maestra. Sí, lo mismo, opino lo mismo, que sí se le puede dar esa inquietud de querer investigar para hacerlos reflexivos. Justamente ayer, igual en segundo grado, tuvieron una plática sobre la alimentación. Entonces nosotros como adultos, pues siempre es nada más sistematizarlo, ¿no? Te lo comes porque te lo tienes que comer, pero no nos detenemos tantito a decir o a explicarles un por qué. Entonces la plática que tuvieron ayer fue de bastante utilidad para ellos y reflexiva, porque hubo un dato en donde decía que cada 3 segundos muere un niño. Entonces, hasta a mí me quedó así como muy marcada ese dato y les pregunté a los niños, o sea, ¿se dan cuenta
que mientras tú tienes 30 minutos de recreo, mueren 600 niños y todos empezaron a reflexionarlo, a analizarlo y de ahí empezaron a surgir sus aportaciones y pasó algo parecido como lo que comenta usted. Uno de ellos se llenó de tanto entusiasmo que de la misma forma pasó a explicar, pero bueno, con otro tema, ¿no? De los árboles que al final del punto, pues era ya ese análisis, ¿no? Del pequeño, esa concientización, en este caso, pues de la comida y pues de su medio ambiente con el pequeño que después pasó a explicar. Entonces, sí son muy capaces, son muy inteligentes los niños. Muchas gracias por tu aportación, Mariana. Muy bien. Arellano, te escuchamos. Sí, muchas gracias. Tal vez es esa cuestión de que a veces no les damos la oportunidad de expresarse. Algo importantísimo y viene desde la familia, porque incluso a lo mejor el niño puede estar escuchando y de repente él quiere decir y nosotros, no, tú no sabes, tú cállate, ¿no? Entonces desde ahí tú mismo le estás diciendo, no, o sea, es que no puedes, ¿no? Cuando debe de ser lo contrario. Tal vez escucharlo y decirle, sí, ¿por qué? A ver, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué sientes? A lo mejor aquí con Miguel me remonta mucho al CCH, yo fui al CCH, y vienen estas partes de la filosofía donde dice aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a hacer. Entonces, híjole, creo que me remonta mucho a él y decir, sí es cierto, o sea, uno mismo como alumno también es importante que por nuestra cuenta investiguemos, indaguemos, no nos quedemos simplemente con, como bien lo dice Marianita, con lo sistemático, con lo que, pues ya me lo dijeron, es lo que creo y creo que sí es. No, voy a investigar, voy a indagar, incluso a lo mejor había una de mis maestras que llegaba al salón, a lo mejor fue un tema anterior, y llegaba con una pregunta, ¿no? Y era así como de, sí es cierto. Entonces empiezas a crear ese instinto pues sí, en el ser, en el niño o en el adolescente, que pues le va a permitir pues esta cuestión de fortalecer, como bien dice, su juicio, ¿no? Así es. Bien, vamos con lo que nos comentan. Nos dice Pamela Maderín, creo que hablaba del otro precursor. Dice, como en el dibujo del monstruo con un ojo, todos parecidos, pero al final eran diferentes. Así es. Tabata dice, creo que hay niños que nacen con esa cualidad y facilidad. Hay otros que requieren esa orientación. Y Mariana dice, de lo que nos comentaba Arellano, desafortunadamente nos educan para servir. Sí, pero me quedé con una frase de uno de mis compañeros directores del colegio, en donde les decía a sus alumnos, ahora van a ser el problema de otros. Y decía, y no porque fueran un problema para mí, sino porque ahora tienen la capacidad de defenderse cuando alguien les moleste, cuando alguien quiera sobresalir o quiera hacerte sentir menor, vas a ser un problema para esa persona, porque ya tienes las herramientas para defenderte, ¿no? Entonces, de la misma manera, nosotros podemos aprender de nuestros propios profesores. ¿Qué me gusta? Por ejemplo, ahorita Arellano citó a sus profesores del CCH, ¿no? Mi maestra llegaba con una pregunta y esto me hizo más analítica. Voy a hacer lo mismo con mis pequeños. Voy a llegar con una pregunta retadora, que los haga pensar, que digan, sí, maestra, o hasta en un cuento, les leo un cuento y no hagamos las mismas preguntas de siempre. ¿Qué hizo el personaje principal? ¿Quién fue? ¿Cómo se llamó? No, sino vamos a orientarlo a nuestra vida cotidiana y sacarle el máximo provecho al razonamiento de los niños, porque ya vimos que tienen una enorme capacidad y vamos a sacarle todo el jugo que se pueda. Bien, vamos con el siguiente precursor. Dice Mariana, nos vemos más allá de lo servicial y en este lapso puede perderse lo esencial. Bien, vámonos con el siguiente precursor, que es Juan de Huarte. ¿Quién me ayuda con la lectura de la lámina? A ver, ¿es Suhaili? Por favor. Sí, Miss.
Juan de Huerte, 1533-1593. Realiza algunas aportaciones a la orientación, entre ellas propone en su libro Examen del Ingenio para las Ciencias, el primer ensayo para explorar las vocaciones de los jóvenes. Juan de Huerte, así como algunos otros precursores de la orientación, realizaban aportaciones para lo que más tarde se configuraría como la orientación vocacional. El objetivo de dicho examen era la mejor elección de ingenios aptos para diferentes actividades, pues ya se suponía que cada hombre tenía diferentes habilidades y dependiendo de estas les correspondía una actividad profesional. Se pretende orientar a algunos con considere a los sujetos. 1. Ser hábiles o aptos para tareas científicas o 2. Inhábiles orientados hacia tareas de tipo mecánico. Muy bien, gracias, Suheili. Bien, entonces, él ya nos pone un test, ya dice, a ver, hay dos tipos de sujetos, los hábiles o los inhábiles. Los hábiles son muy hábiles para las ciencias, ¿m? Y los inhábiles para la parte mecánica. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Hace un rato nos decía una compañera, hay personas que ya nacen con estas habilidades. Puede que tenga parte de su genética, ¿no? Pero también tiene mucho que ver con cómo se le desarrolla en su infancia, cómo se le orienta desde pequeños para que tengan estas habilidades, porque un genio no es genio así por así, sino porque se le abre un panorama en donde él pueda indagar, explorar. Sí tiene que ver mucho la genética, claro que sí, pero también depende mucho de cómo se les canaliza. Jennifer, adelante. Maestra, justo a eso iba, ¿no? Que más que habilidad, o sea, es mucho la parte de qué tanto lo desarrolles, qué tanto lo estimules, qué tanto le des como estas, pues, esas, ¿no? Yo recuerdo muy bien, no me acuerdo si fue, creo que fue Einstein al que lo corrieron de la escuela, ¿no? Que le habían mandado una carta donde la maestra le dijo que a la mamá que su hijo era incompetente para estar en la escuela. Y pues bueno, la mamá no le dijo eso al niño, al contrario, ella le dijo que ya no lo recibían en la escuela porque él tenía aptitudes sobresalientes y tal cual fue, ¿no? De todos los estímulos que su mamá le brindó, pues lo hizo un genio, una persona sobresaliente. Entonces sí considero que mucho tiene que ver con todos los estímulos que les brindes y les brindes, pues esto se les brinda desde pequeños, no solamente pues ya a las edades más, que le digo que normalmente todo esto lo trabajan, pero desde primaria alta y secundaria. Entonces es ahí donde yo digo, no, si lo potenciamos desde las primeras etapas, podemos hacer muchas cosas. Gracias. Sí, fue a Tomás Alva Edison a quien pues no fue apto para la escuela, pero si nos ponemos a investigar, no solo fue él, casi todos los científicos fueron muy malos estudiantes. Cristel, adelante, Cristel. ¿Sí me escuchan? Es que... Sí. Okay. Bueno, ahorita que mencionaban acerca de los científicos, hay una película, no sé si algunos de mis compañeros ya la hayan visto, se llama Mente Indomable. Es de un chico que realmente pues no tuvo el apoyo, era muy inteligente, pero nunca tuvo el apoyo para sobresalir. Realmente el estudio no le gustaba porque era muy, ¿cómo se dice? Marchaban, se podría decir que era muy consecutivo, ¿no? Y a él le gustaba investigar. Entonces llega un maestro psicólogo que él se enfoca en él quiere que él sobresalga, que haga que todo lo que tiene en su conocimiento, que sobresalga, porque es muy inteligente. Entonces, ahora que lo mencionan, pues realmente sí, tiene un poco de genética, como dice la maestra, pero también es muy importante que nosotros estudiemos, leamos, investiguemos fuera de lo que nos dicen las personas, porque realmente sí está el conocimiento en la mente, tenemos la capacidad para guardar información y retenerla,
pero si no la estudiamos, si no la ponemos en práctica, pues nunca va a salir, ¿no? Entonces, por ejemplo, este chico no le gustaba la escuela, pero él se ponía a leer en su casa libros, a leer muchas cosas, y de ahí él empezó a fomentar su aprendizaje y sabía mucho más que que los propios maestros. Así es, muy bien. Muchas gracias por tu aportación. Voy a ver la película Mente Indomable, para que platiquemos más acerca de ello. Algo que comentaba su compañera, por ejemplo, si un niño tiene mucho interés en los dinosaurios, usen ese recurso para llamar más la atención. Cuando un niño te está costando mucho que te ponga atención, investiga cuál es su interés. Si le gustó Hello Kitty, pues le traes las cosas de Hello Kitty para que diga, ah, mi maestra sí me está prestando atención. A mi maestra sí le interesa lo que a mí me gusta. Entonces el niño se va a interesar más por ti, por tu clase, por lo que le estás aportando. Entonces, sí nos da aportaciones Juan de Huarte, pero él nos dice que tenemos habilidades dependiendo de las actividades profesionales a las que somos aptos, ya sea la parte científica o la parte mecánica. Ay, vamos con el último precursor, Juan Jacobo Rousseau. ¿Quién me ayuda con la lámina? Pamela, adelante. Sí, profesora. Juan Jacobo Rousseau. Del paso del realismo, siglo XVII. A la época del naturalismo surge Juan Jacobo Rousseau, 1712-1778. Se destacó por sus ideas y trabajos educativos, entre ellos se encuentra El Emilio, que consta de 5 libros. Considera al hombre como ser sociable por naturaleza, para lo cual el amor propio, egoísmo, amor al prójimo, altruismo, la razón se articula a la vida del sentimiento y la libertad que provee la felicidad del hombre natural. Son algunas de las características del hombre natural. Rousseau realiza algunos principios que tienen que ver con la naturaleza, el desenvolvimiento corporal y anímico del educando, la diferencia en la relación a las características físicas y psíquicas de los individuos y a la necesidad que tienen de ser dirigidos hacia el éxito. Asimismo, considera su libro tercero, del Emilio, el periodo de 12 a 15 años del educando, el cual se reconoce como adolescente, donde se dan los intereses naturales que determinan la enseñanza y el oficio del educando. En su libro cuarto, considera el periodo 15 años hasta el matrimonio, y es aquí donde surge el despertar de la curiosidad sexual. Rousseau, además de realizar contribuciones a la orientación educativa, también realiza aportaciones a la pedagogía contemporánea. Muchas gracias. Entonces, Rousseau nos habla de algo muy real, ¿no? En donde dice que en sus libros, el Emilio dice que son 5, pero nos habla acerca de la naturaleza del ser humano, donde habla del amor propio, que lo llama él el egoísmo, y el amor al prójimo, al cual se le llama altruismo. Y estas dos le dan razón a nuestra vida o al hombre natural. Pero él va por etapas también, en donde dice que tenemos que ser observadores del desenvolvimiento corporal y anímico. Eso es importante. ¿Por qué? Si tengo un alumno con pie plano, ¿lo puedo poner a hacer una tabla rítmica? Puede desarrollar la habilidad. Sin embargo, pues hay un dicho y que es bien cierto, ¿no? No podemos juzgar al pez por su forma de escalar un árbol. Exacto. Si yo tengo un alumno que tiene dificultades, por ejemplo, esta parte del pie plano, bueno, ya lo identifiqué.
¿qué tengo que hacer? Decirle a la mamita, mamita, llévelo a verificar qué pasa con su piecito. Generalmente estos pequeñitos tienden mucho a caerse, a tropezarse, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver por qué es. No lo voy a poder poner a hacer una tabla rítmica o completo porque a lo mejor se está cayendo, se está tropezando. ¿Y qué pasa? Le estamos regañando. Oye, ya te dije que lo hagas bien, deja de estar jugando. Y a veces no somos observadoras para decir al pequeño le sucede algo, ¿no? Entonces, tenemos que hacer, es ahí donde tenemos que hacer la adecuación. Pues él lo voy a ocupar para que esté en esta esquina con el material y va a estar haciendo otro tipo de movimientos porque a lo mejor marchar le perjudica, ¿no? Entonces, es importante ver las características físicas de nuestros alumnos. El estado anímico también. ¿Cuántos de ustedes llegan a clase y le preguntan a sus niños, ¿cómo están? ¿No? Como hoy, ¿cómo están? Todos me dijeron los que contestaron, bien, mis, gracias. ¿Y usted? Bien, también. Ya lo tenemos bien estudiado y mecanizado. Bien, gracias, bien, gracias. Pero ¿cuántas veces preguntan? ¿Quién se siente enojado? ¿Quién se siente triste? Y van a darse cuenta que sí hay niños que vienen tristes y enojados al colegio. Cuando ya los identificamos hay que investigar el por qué, no hay que dejarlo así al aire. Preguntar, ¿por qué te sientes triste? ¿Por qué estás enojado? Y sacan mucha información que les pueden ayudar y orientar a sus niños dentro del mismo aula. Pamela. Sí, nada más un comentario así bien rápido respecto a lo que está diciendo. Me viene a la mente, mi hijo va en secundaria y tiene un profesor. Dice que este profesor cuando llega al aula, les pregunta, ¿cómo están? Y pues los chicos como son adolescentes, pues muchas veces ni le contestan, ¿no? Ni siquiera lo toman en cuenta. Y el maestro dice, les pregunta, ¿cómo están? Y como nadie le contesta, le hace, bien. O sea, como si ellos hablaran, ¿no? Y Sí. muchacho les da mucha risa. Entonces, ahora ya cuando él entra al aula, entra el profe y ya les dice, ¿cómo están, chicos? Y todos le contestan, bien. Y eso los motiva mucho, porque, o sea, ya llega el profesor y ellos ya van así como con el ánimo, ¿no? De que ya va a llegar el profe, ya va a dar la clase, ya va, y es un profesor que los motiva mucho, ¿no? Entonces, yo creo que eso es bien importante, ¿no? Y más en adolescentes, ¿no? Que es bien difícil tratar con ellos, ¿no? Pues por lo mismo, ¿no? Por sus estados de ánimo, sus cambios hormonales y todo eso, ¿no? Entonces, yo creo que eso es así como que bien importante, ¿no? Es una parte como muy esencial, ¿no? Motivar a los chicos. Es todo, mis gracias. Gracias. Yo recuerdo a un maestro de la secundaria que él tenía un botecito, era como un pequeño buzón y él lo cargaba siempre, ¿no? Era como su tesoro. Y nos lo dejaba ahí y decía, aquí me pueden poner lo que les gustó de la clase, cómo te sientes, lo que te gustaría que platicáramos, pero era daba mucho énfasis en el cómo te sientes, ¿no? Y decía, y es anónimo, no pongan su nombre si ustedes no quieren, o si quieren, pues adelante. Entonces nos daba la oportunidad de expresar que nos sintiéramos tristes, hoy me peleé con mi mamá, hoy me peleé con mi mejor amiga. Y el anónimo, pues no es del todo cierto, porque él conocía bien la letra de cada uno de nosotros, ¿no? Hasta nuestras faltas ortográficas ya sabía de quién era cada quien. Entonces, sí lo aplicaba, lo llevaba, porque a la siguiente semana que nos tocaba a él, o a la siguiente clase, nos hablaba de cómo afrontar esas dificultades de las cuales le habíamos puesto en los recaditos. Y eso era bonito. Cuando había un problema más serio, lo canalizaba con la orientadora y ahí nos tenía la orientadora. A ver, mijita, ven para acá. ¿Cómo se enteró? ¿Quién sabe? Entonces ya después, siendo adulta, lo analicé y decía, pues era el botecito mágico del maestro, ¿no? Porque aunque era anónimo, el maestro tenía esa capacidad y era tan observador que sabía de quién era cada papelito y nos ayudaba de una manera que ni nos dábamos cuenta, ¿no? Entonces hay que buscar estrategias. Con cada edad es diferente. Con los niños lo manejas de una manera diferente, con los adultos de otra manera.
volviendo a Rousseau, él nos habla acerca de que en el periodo de los 12 a los 15 años ya se le llama adolescencia y tienen otro tipo de inquietudes, porque terminando esto ya se van orientando hacia la búsqueda de la pareja, ¿no? Ya tienen un despertar por la actividad sexual y necesitan mucha orientación. Sobre todo, ahorita yo sigo conociendo adolescentes que no saben cómo pasa un embarazo, porque hay familias que aún lo consideran un tema muy tabú, ¿no? Que no se toca en casa. Y trae como consecuencias un desconocimiento que lleva a embarazos no deseados en adolescentes o a que se vayan, se casen con personas que ni conocen, ¿no? Que se casen muy pequeñitas y no saben ni a lo que se van a enfrentar. También hay niñas que todavía no conocen qué va a pasar cuando les llegue su periodo menstrual y se siguen asustando, y sigue habiendo jóvenes que se siguen burlando de cuando ven a una chica sucia por su periodo. Cuando a estas alturas ya tendríamos que haber cambiado esta parte, ¿no? Debemos de orientar a nuestros adolescentes en estos temas para que lleguen a ser personas exitosas en todo lo que ellos quieran. Si quieren ser padres jóvenes, pero que tengan la orientación correcta y que no sea porque pues así pasó, ¿no creen? Entonces, a lo largo de su carrera de la licenciatura van a ver que Rousseau tiene muchas aportaciones en la parte pedagógica. Algunas pues se llevan a cabo aún, son vigentes, porque pues como acabamos de ver, de cada uno vemos que hay aportaciones que siguen siendo utilizadas en la actualidad. Con Rousseau terminamos. ¿Alguno de ustedes quiere compartir algo acerca de la sesión del día de hoy? ¿Con qué se quedan? ¿Cómo se van el día de hoy? ¿Quién dice yo? ¿Me puede repetir un momento su imagen, la última? Ah, claro, claro. Gracias. Sí. Maestra, una preguntota, ¿nos va a compartir sus diapositivas? Sí, las voy a subir. Sí, porque quise verlas de la clase, bueno, vi el video de la clase pasada, pero no se alcanzan a visualizar bien porque como salimos todos los que aparecemos en la pantalla se atraviesan como que a la mitad y ya no las pude ver. Ok. Ver bien. Claro, sin problema yo se las comparto, al ratito se las subo. En un ratito. Muchísimas gracias. Pamela, te escucho. Sí, Miss, una pregunta. De la actividad que nos dejó en plataforma, tríptico o díptico, de los antecedentes teóricos de la orientación, de igual manera tenemos que incluir a los autores que vimos en esta sesión. Sí, sí, pero enfóquense más en los que vimos la semana pasada. Y saquen sus propias conclusiones, porque si no en un tríptico no les va a caber. Enfóquense más en los que vimos la semana pasada, en los filosóficos. Sí, gracias, profesor. Bien. Entonces, ¿no hay comentarios? Vamos a dar comentarios al azar, entonces, ¿eh? A ver. Alfonso, ¿con qué te vas el día de hoy? Vamos a ponerlos en aprietos. ¿No? A ver. Jennifer, ¿con qué te vas hoy? Sí, maestra, fíjense que a mí en lo personal, yo leí ya los libros del Emilio, a mí me gusta mucho Rousseau,
Me gusta mucho cómo lo aborda desde un ámbito completamente naturalista, no pierde de vista la humanidad del ser humano. Entonces, a mí en lo personal, a mí me gusta mucho. Obviamente todo tiene que ir variando de acuerdo a filósofo y demás, pero en general a mí me gusta mucho Rousseau. Me gusta mucho esta reflexión que hacemos que, pues bueno, la parte de la orientación educativa o vocación, más bien es vocacional, no debe ser o no debe estar como limitante nada más hasta cierto rango de edad, ¿no? Esta parte que donde decimos, bueno, sí debemos ver las aptitudes, pero aptitudes no tenemos desde que somos ya como mayores, ¿no? No, las tenemos siempre y siempre las hemos tenido y desde ahí puedes irlas potenciando. Esta parte, por eso me gusta Rousseau, de hecho, porque es lo que dice, o sea, él así lo hace, ¿no? Le da al ser humano la habilidad de poder ser criado y educado desde su simple naturaleza. Entonces, así es. Muchas gracias, Jennifer. Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo. Nos vemos la siguiente semana, si Dios lo permite. Cuídense mucho, les deseo mucho éxito en la próxima semana laboral y pues nos conectamos la siguiente. Bye. Gracias, profesora.